sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque dice la palabra. Me asiento, por favor. Gloria a Dios. Si recuerdan el versículo 1 del capítulo 18, dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Escuchó? El mensaje de la semana pasada yo nos habló acerca de la oración, ¿verdad? La comunicación con el Señor, que era importante. Y nos comunicó en el mensaje pasado el Señor que la comunión con el Padre debe de ser constantemente y siempre. ¿Por qué razón? Digo, porque si lees el capítulo anterior, los versos anteriores, que Jesús regresaría por su iglesia. Jesús vendría por su iglesia. Entonces, mientras está la iglesia aquí en este mundo, antes que Jesucristo venga o sea llamado por el Señor, la iglesia necesita estar en comunión con el Señor y orar constantemente, es lo que dijo el capítulo 18, verso 1 al 8. Entonces, el versículo 9 dice la palabra que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. O sea, Jesús comunica otra historia para enfatizar a los creyentes la necesidad de orar y comunicar con el Señor. Leímos ahí, ¿verdad? Entonces, el mensaje del día de hoy se titula: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hemos aprendido que tenemos que entrar en comunión con Dios a través de la oración. ¿Me escuchado? Entonces, hemos aprendido que la oración es muy necesaria, vital para la vida del creyente, para su crecimiento y desarrollo espiritual. Hemos aprendido, hermano, que la oración continua y sin desmayar es la fortaleza del creyente y es la manera que comunica uno con el Señor, como creyentes. Entonces, en esta parábola que acabamos de leer ahorita, Jesús nos presenta la historia de 2 hombres, hermanos. Uno de ellos se la palabra que es fariseo. ¿Qué es un fariseo? Lo voy a decir rápidamente. Un fariseo es una persona que practicaba religión vacía en ese tiempo. Dice la palabra que también había un publicano, un fariseo y un publicano. ¿Qué es un publicano? En algo corto, voy a decir rápidamente. Publicano era una persona que recaudaba los impuestos, hermano. Y esa persona tiene un testimonio ante otras personas que eran personas que abusaban del prójimo, pecadores. Entonces, fariseo y publicano, dice Jesús en la historia, que estos 2 hombres se presentaron delante de la presencia de Dios para comunicar con Él. Pues, ¿cómo comunica uno con Dios? A través de la oración, ¿verdad? Pues Jesucristo nos enseña y dijo que la actitud es muy importante. Entonces, delante de los ojos de Dios, Él nos conoce, Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe quiénes somos. Cuando nos presentamos delante de Él, ya sabe cómo estamos. Entonces Jesús dijo que la actitud es muy importante y vamos a enfatizar en el mensaje del día de hoy. Entonces, cuando oramos, hermanos, lo que pasa en la vida del creyente, cuando el creyente, hombre y mujer de Dios, comienza a entrar en la comunión con Dios, lo que está sucediendo es que se está rompiendo el ambiente físico y se comienza a entrar al ambiente espiritual. Entonces Dios es omnipresente, dice la palabra que Él está en todos lados. Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares, los rincones de la tierra. O sea, la presencia de Dios está en todos lados, hermanos. Pero Dios, hermano, opera en el ambiente espiritual.
en el ambiente físico Dios lo conoce todo. En el ambiente espiritual es como podemos nosotros experimentar la presencia de Dios. Entonces, para que un creyente, un hombre, una mujer de Dios, pueda experimentar el reino espiritual, hermano, se necesita primero despojarse de lo físico, de los pensamientos, y comenzar a conectarse con el ambiente espiritual. Y uno comienza a romper, hermano, y penetrar al ambiente espiritual, y comienza uno a experimentar el reino espiritual, y comienza uno, hermano, a traer lo espiritual y que se manifieste en lo físico, en lo que pasa. Pues a través de la oración, hermano, cuando el individuo se presenta delante de Dios, la actitud es importante. Porque si una persona viene delante de Dios con una actitud incorrecta, que lo vamos a ver ahorita, lo que ocurre es que cuando comienza a hablar y expresar delante de Dios, no puede romper el ambiente físico, no puede penetrar, hermano, en ese ambiente físico, no puede romper y entrar al ambiente espiritual, porque hay algo que le impide hacerlo. Y Jesús nos muestra, nos dice por qué razón el individuo no puede experimentar la bendición de Dios en su vida. Entonces, orar no solamente es lanzar las palabras al aire, orar no solamente es repetir unas palabras, pues orar no solamente es hablar o comunicar lo que hay en mis pensamientos, orar es entender que cuando voy a comunicar con el Señor necesito tener una actitud correcta, mis pensamientos correctos, y necesito venir y penetrar por fe el ambiente físico y llegar hasta el ambiente espiritual para poder experimentar el Espíritu Santo en comunión con el Espíritu nuestro, mis hermanos. ¿Qué ocurre? Esa es la oración. Esa es la oración. Entonces, orar, hermano, es romper el ambiente físico de lo natural aquí, en este mundo, y extender la mano espiritual, el pensamiento, y comenzar a entrar al ambiente espiritual y comenzar a proclamar y hacer realidad las cosas espirituales en la vida de nosotros y en los que nos rodean. Eso es la oración, es hablar con el Señor, es Padre, aquí estoy. Entonces, oramos nosotros, y mire lo que dice la palabra, el verso 18. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, sé propicio, porque no soy como los otros hombres. Dios, escuche lo que dice la palabra, hermano. Primera cosa que el hombre fariseo hizo, hermano, que fue incorrecto ante los ojos de Dios. Primera cosa, en el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué dijo? El fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Sus pensamientos estaban incorrectos delante de Dios, porque la oración que él hablaba no era una oración para hablar con el Padre directamente, sino solamente para escucharse él mismo, para presentarse él mismo, para que la gente lo escuchara, para que la gente lo viera. Dice que este fariseo oraba una oración incorrecta, primeramente. ¿Cuál? No se presentó delante de Dios con la oración y comunión correcta. Esa es la palabra. Número uno, no era reverente delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su oración no hacía, hermano, lo que la palabra dice que tenía que hacer. ¿Cómo? No hubo un quebrantamiento en ese individuo. Para comenzar, estando de pie delante de Dios, oraba consigo mismo, es lo que dice la palabra. Yo, estando de pie, oraba consigo mismo. No, su oración no era hacia Dios, sino hacia sí mismo. No había comunión sincera con el Señor. ¿Alguien dice, pastor? Jesús dijo que subieron al templo a orar. Que si que él estaba orando. ¿Pero a quién estaba orando? Dice la palabra que él dijo a Dios: Señor, Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como ese, como aquel, como aquella. Primera cosa, comenzó a ver en él, hermano, orgullo, altivez, vanagloria, y eso ante los ojos de Dios es pecado, es la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos la posición del fariseo, se presentó delante de Dios, hermano, y comenzó a juzgar, comenzó a poner la mirada a su alrededor, comenzó a vanagloriarse,
empezó a enorgullecerse y comenzó a decirle a Dios todo lo que él hacía. Da conmigo, rápidamente. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es lo que dice ahí. ¿Vio? ¿Qué dice la palabra? Su oración no era una oración sincera y una comunión sincera con Dios. Primera cosa de este hombre. Segunda cosa, ponía la mirada en los demás, juzgaba a otros y menospreciaba a otros. Lo que dice ahí, verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago lo otro. Tú lo sabes, Dios. ¿Cómo soy yo? Tú sabes quién soy. Dios dice: yo sé quién eres. Eres un vil pecador. Eres un vil. Dice: orgulloso, vanaglorioso. Eres un hombre que no tiene pensamientos de honrar a mí. Eres un hombre que haces un religiosismo vacío y falso. ¿Por qué? Porque te presentas delante de mí y en lugar de estar agradecido y reverente de mí, comienzas a ¿qué? A juzgar al vecino, a ver al prójimo, a enorgullecerte de lo que haces, cuando por el contrario tienes que estar humilde, lo que está diciendo la palabra. ¿Qué te pareció, hermano? ¿Tú crees, hermano, que con esa actitud este hombre fariseo pudo penetrar el área espiritual y pudo experimentar la cosa del reino de Dios? No, no es así. No pudo experimentar nada de la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque estaba dominado bajo su carne, bajo el instinto humano. Estaba dominado bajo sus propios pensamientos. Dice la palabra que oraba consigo mismo. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermano? Porque Jesús conoce los pensamientos. Oraba consigo mismo, ni siquiera oraba al Padre, porque la palabra dice que oraba consigo mismo. Estas palabras. ¿Escuchó? Una actitud así, no hay manera como pueda hacer efecto en el área espiritual. No hay manera. Este hombre no pudo penetrar en el ambiente espiritual. Y no se necesita, hermano, quiero decirle, no se necesita esforzarse tanto. No se necesita, hermano, querer subir o estudiar ciertos libros o estudiar ciertos años para poder entrar y experimentar la presencia de Dios, la hermosa. No se necesita, hermano, tener títulos grandes para poder experimentar o hacer un impacto en el área espiritual. Lo que se necesita es conocer lo que es la oración. Jesús dijo que a través de la oración comunicamos con el Padre. Y Jesús dijo que a través de la oración, hermano, entendemos quién es Dios. Jesús dijo: cuando oréis, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que dijo, reconocer quién es Dios, desde Jesús. Entonces, hermano, orar es solamente presentarse delante de Dios, creer que Él es real, que nos escucha, y comenzar a autoexaminarnos de nuestra vida personal. Y si hay algo que nos impida penetrar en el reino espiritual, comenzar a quitarlo de nuestra vida y comenzar a que el Señor nos limpie para entrar al reino espiritual de una manera victoriosa, mis hermanos. El pecado te impide que rompas en el área espiritual. El pecado te impide que llegues a la presencia de Dios. La desobediencia te impide que comuniques con el Espíritu Santo. Hermano, el orgullo, la mentira, todo lo que es pecado, te impide que penetres en el ambiente espiritual y te deja en el ambiente físico de la carne nada más. Cuando hay un creyente que dice: voy a orar al Padre, y su vida está en pecado, en desobediencia, en desconexión con Dios, no va a haber efecto en ese creyente en la oración al comunicar con el Padre. Déjenme decirle, en el momento que ese hombre o esa mujer comience a querer venir y orar al Señor en una comunión, hermano, al instante, déjenme decirlo, su oración no puede penetrar en el área espiritual y va a regresar, como dice la palabra, consigo mismo. La única manera que un hombre o mujer puede entrar a penetrar en el área espiritual es cuando se autoexamina personalmente y le dice al Señor: Padre, aquí estoy, perdóname, reconozco que he hecho pecado, reconozco que he sido desobediente,
en esa área, mis hermanos. De otra manera, no hay manera como el creyente pueda experimentar el área espiritual, hermano, en victoria. Ve publicano, hermano, que dice el siguiente versículo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dijo la palabra que dijo el publicano? Dice que el publicano, hermano, se presentó, hermano, para entrar a la presencia en oración y en comunión, hermano, sincera. ¿Por qué? Se hablaba que estaba lejos. ¿Por qué lejos? Déjeme decirle, en ese entonces, hermano, los publicanos era una posición que se le daba a ciertos hombres en ciertas áreas de la ciudad para recaudar los impuestos. Esos hombres llegaron a alcanzar, hermano, un testimonio, una reputación mala en algunos tiempos, porque abusaban del pueblo, cobraban más de lo que tenían que cobrar, aumentaban las cargas y la gente los veía a ellos ya mal. No solamente eso, los judíos lo rechazaban. ¿Por qué? Porque los publicanos, hermanos, no se mezclaban solamente con judíos, se mezclaban con gentiles, con griegos, con otros. Y para los judíos, el mezclarse con ese tipo de personas era, hermano, malo. Por lo tanto, algunas veces estaban excluidos del templo y de una comunión ahí. Entonces, dice que estaba el publicano de lejos, hermano, de lejos. ¿Por qué? Por la reputación que tenía. Entonces, de lejos, hermano, se presentó, dice la palabra, que se humilló en lo que hizo él. Dice que postrándose, ¿no dijo ahí? Dijo el publicano la palabra, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten propicio a mi pecador. Quiere decir, no quería ni levantar la mirada al Señor, pues conocía su condición. ¿No dice la palabra? Su condición. Su mirada no era en los hombres, en la gente, en otras personas. Su mirada estaba en que él no era digno, es lo que dice la palabra. Él decía: no soy digno. Su pensamiento estaba en que yo no soy digno de venir delante de ti y presentarme. ¿Por qué? Porque mi condición me lo impide. Yo soy un hombre que tengo mala fama. Soy un hombre que soy pecador. Soy un hombre que he abusado. Soy un hombre que he hecho muchas cosas. No tengo nada, no tengo ni siquiera oportunidad. Lo que dice. ¿Qué hizo él? Dice, buscaba y necesitaba misericordia de Dios. Buscaba la misericordia de Dios. Tenía un temor reverente hacia Dios. Sabía quién era él. ¿Escuchó? Dijo que de lejos ni siquiera levantaba la mirada al Padre, sino que solamente ahí se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí. Quiere decir, soy pecador, he hecho lo malo, no soy bueno, no soy digno, no merezco, pero por favor ten misericordia, decía él. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Su actitud, hermano, su actitud. Reconoció su condición y buscaba la misericordia de Dios. No solamente eso, estaba arrepentido, confesando su pecado, buscando el perdón de Dios para su vida, lo que es la palabra. Eso hacía ese hombre. Buscaba el perdón de Dios para su vida. Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en el siguiente versículo? Ahí, en el 44. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Es lo que dice ahí? ¿Por qué? Porque el que se humilla, dice, será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Jesús dice que ese hombre publicano, por cuanto se quebrantó en su corazón, por cuanto se arrepintió de su pecado y por cuanto se humilló delante de Dios, es la palabra, que él se salió justificado, es decir, que salió victorioso, hermano, en esa oración que hizo el Padre. ¿Vio, hermano? Dime, hermano, o piensa el día de hoy, ¿cuántos hombres religiosos en todo el mundo oran de la manera como el publicano? ¿Cuántos hombres de todo el mundo se presentan delante de Dios con la actitud del publicano? ¿Cómo, hermano? ¿Enorgullecidos ellos? Se la palabra ahí que hay muchos,
hermano, que vienen vanagloriosos a los ojos de Dios? ¿Cuántos hombres de todo el mundo se presentan solamente con el pensamiento humano de enaltecerse y no hay nada en su mente de conquistar en el área espiritual? ¿Cuántas prácticas religiosas enseñan que hablar con Dios es solamente repetición de palabras? Que hablar con Dios es solamente repetir ciertos ritos, ciertas oraciones. Eso no es bíblico. Es la palabra que tiene que ser sincero del corazón en comunicar con el Señor. Nosotros no estamos en el área física, hermanos. Nosotros somos creyentes, hijos de Dios, y vivimos en el área espiritual. Aunque estamos en lo físico, no vivimos según lo físico, tenemos que vivir según lo espiritual. Tenemos que conquistar en el área espiritual si queremos tener victoria en nuestra vida espiritual, hermanos. Vaya conmigo rápidamente, 1 Corintios, ahí en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10. ¿Qué dice la palabra? 1 de Corintios, capítulo 10. Note esto. Pablo escribe a la iglesia y le dice en el verso 3: pues aunque andamos en la carne, o sea, el físico, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y todas las veces se debate contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Escuchó lo que dice, hermano? Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, en el físico, no militamos según el físico, las cosas físicas. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, o sea, lo que Dios nos ha entregado para llevar a cabo, no son físicas, son espirituales. ¿Para qué? Para llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, que es la palabra. Tú y yo, hermano, vaya conmigo rápidamente, Gálatas capítulo 6, Efesios capítulo 6, rápidamente, la otra hoja, Efesios 6. ¿Qué dice la palabra ahí en Efesios capítulo 6? Note, Efesios 6, verso 1. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, como contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el aperto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. ¿Qué dijo Pablo? Que la lucha no es física, es espiritual, y que tenemos que vestir de la armadura espiritual, y tenemos que orar en todo tiempo con toda oración en el Espíritu. Lo dice en la carne. ¿Escuchó? La oración del creyente debe de ser en el Espíritu. La palabra que debe de ser en el Espíritu. No va a venir delante de Dios solamente en el físico. Oh Señor, gracias. Oh Señor, te alabo, te amo. Oh Señor, es maravilloso. Oh Señor, en la carne, palabras huecas, vacías, vanas, repeticiones sin sentido, sin poder. Tenemos que orar, hermano, en el espiritual. Tenemos que ir, dejar la carne. Tenemos que ir a atravesar a la vida espiritual y proclamar las verdades bíblicas. Señor, te alabo porque eres Dios, creador de todo lo que existe, porque eres mi Padre celestial y me amas, porque me has levantado como un guerrero a alabar tu palabra. Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame a clamar en el ambiente espiritual. Pero no podemos experimentar el ambiente espiritual a menos que la carne se someta a lo espiritual, mis hermanos. La carne no puede, hermano, ir al espíritu cuando la carne está sujetada y encadenada en pecado, en desobediencia, en mundanalidad, en toda pasión desordenada, en todo tipo de pecado que este mundo ofrece. A menos que el creyente se autoexamine, a menos que el
que deseas hacer en el espiritual, hermanos. ¿Vio lo que dice la palabra, mis hermanos? ¿Vio lo que dice la palabra? Eso es oración, hermano. Eso es oración. Romanos capítulo 8, rápidamente. Romanos 8. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8? Escuche esto, hermano. El creyente es llamado a vivir una vida espiritual, hermano. Y te voy a decir por qué. Romanos capítulo 8. Dice Pablo esto. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Oyó eso? El designio de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. ¿Oíste lo que dice la palabra? Aquel creyente que vive bajo los deleites, los placeres, los impulsos de la carne, no puede experimentar las cosas del reino de Dios, ni puede agradar a Dios, mis hermanos. Para eso vino Jesucristo, para librarnos de la condición de la carne de pecado. Pero hay creyentes que viven como si fueran creyentes en la carne. Su estilo de vida es todo el tiempo pecado, desobedecer, todo el tiempo en la cosa de este mundo. Y cuando van a orar a Dios, cuando van a entregar por el Padre, están más en la carne que en el Espíritu. Están reuniéndose para orar y comienzan a repetir: oh sí Señor, oh sí Señor. Mi hermana ora y las hermanas: oh sí Señor, amén Señor, sí Señor, amén Señor, sí Señor, oh sí Señor, oh sí Señor, oh sí Señor. Dios está, ya cállate, ya cállate, me estás irritando con tus repeticiones. Jesucristo dijo eso, hermano. Jesús lo dijo ahí en la palabra. Jesús dijo que no fuéramos como los fariseos o los escribas, que no usáramos vanas repeticiones, lo que dijo la palabra, no usáramos repeticiones huecas, vacías. Dios quiere un corazón sincero, un corazón, hermano, que se acerque a Él en reverencia y que le hable a Él como Él es. Señor, aquí estoy, así como ese publicano. Si Padre, si he pecado, aquí estoy, Señor, perdóname, pero quiero experimentar el reino espiritual. Padre, satúrame de tu poder, límpiame, Señor, ayúdame a perseverar. No venir delante de Él con pecado y decir: no, Señor, mira, Señor. Nada hay en ese hombre, esa mujer espiritual, hermano. Pura carne, lo que dice ahí. Verso, ahí mismo. Verso 8, capítulo 8 de Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra. ¿Oíste? No es el pastor que te dice que no eres creyente si no vives bajo la cosa del Espíritu. Es la palabra que te dice que si tú no experimentas las cosas espirituales, dos razones: una, porque eres pecador, o la otra, porque estás muerto espiritualmente y no eres de Cristo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice la palabra. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel, perdón, verso 10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez el temor, antes del temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra. ¿Oíste lo que dice la palabra? Aquel que nació de nuevo, hermano, ha sido vivificado en su interior, ha sido depositado el Espíritu Santo dentro de Él, para que clame, dice la palabra, Abba, Padre. Aquí estoy. Creyentes espirituales, busca al Señor, hermano. Fariseos, hay muchos. Religiosos, hay muchos. Hombres que practican religiosismo, hay muchos. Mujeres que practican religiosismo, hay muchas. Que se presentan delante de Dios como indignamente. Publicanos, hay muchos, hermanos. Hay muchos. Publicanos hay muchos. Pero tú y yo no somos ni fariseos, ni somos ni publicanos. ¿Por qué? Porque publicano, hermanos, estilo de vida era constantemente hacer pecado. Y venía arrepentido. Es bueno que se arrepintiera. Venía humillado. Es bueno que se humille. Venía buscando misericordia. Es bueno. Pero tú y yo, dice la palabra, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que el estilo de vida del niño debe de ser como los creyentes de la iglesia del Señor. Como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo. Hombres que manifestaban el Espíritu Santo constantemente. Que no tenían que venir corriendo. Oh Señor, mira cómo estoy. Oh Señor, cada vez venir a pedir perdón, a pedir perdón cada vez constantemente, hermano. Ese no es tu estilo de vida ni el mío. ¿Por qué? Porque somos nosotros hijos de Dios. Tenemos que vivir, hermano, como escogidos de Dios, constantemente bajo la alianza del Espíritu Santo para que demos lugar a la carne. Pero si alguno dice, wow, publicano, les doy misericordia de Dios. Yo me acepto publicano. Soy creyente, pero voy a pecar. Puedo venir humildemente delante de Dios y puedo venir a buscar la misericordia de Dios. Sí, hermanos, puedes hacerlo. Pero en el proceso hay algo que quieres saber. ¿Cuál? Es la palabra que Dios, al que ama, disciplina, mi hermano. Disciplina. Al que llamó por hijo, hermano, lo disciplina. O sea que si tú quieres ser un publicano, que siendo creyente vas y pecas las veces que quieras, acá puedes venir y buscar delante de Dios misericordia, hermano, atrévete a hacerlo y vas a ver que Dios, aquel que ama, corrige. Cuando uno piensa, el cielo empezará a llamarte la atención, porque eres hijo, hija de Dios. Tu vida debe de ser una vida que honra a Dios, y por si algún día en tu vida o en mi vida cometemos un error delante de Dios, si algún momento en nuestra vida caemos en pecado, hermano, al instante venir delante de Dios humildes, reverentes, y venir buscando la misericordia de Dios a nuestra vida. Pero no es un estilo de vida nuestro, hermano. Si el creyente cae en pecado, el Señor lo levantará y limpiará su pecado cuando se confiesa delante de Dios. Pero no debe ser el estilo de vida de un creyente vivir como este publicano, hermanos. La palabra dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cuando tú vienes y pecas delante de Dios y te arrepientes, Dios sabe tu arrepentimiento. Cuando vienes y te arrepientes, Señor, perdóname, ayúdame. Él sabe si estás clamando verdaderamente delante de Dios con sinceridad, o Él sabe solamente es como el fariseo, una oración a ti mismo. Acá voy a volver a hacer otra vez. Acá voy a seguir otra vez. Dios me perdona. Si la palabra, no debemos ser como los fariseos, mis hermanos. Tenemos que ir más allá que eso. No somos como los publicanos, hermano. No somos como ellos. Somos como los hijos de Dios, como dijo aquí en el capítulo 8. ¿Lo oíste claramente? Capítulo 8 de Romanos, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tengan la ley. Eso es lo que la palabra dice para el capítulo de nosotros. Tú y yo, hermano, escucha esto. ¿Qué Jesús nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy? Te voy a decir. Lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy es que Dios es santo y que debemos presentarnos delante de Él con la actitud correcta. Primera cosa, comunicación sincera delante de Dios. Es la número uno. Apartar el tiempo para orar. Número dos, toda nuestra atención debe de ser para Dios. ¿Oíste eso, hermano? Comunicación sincera delante de Dios. Quiere decir que antes de que vengas a la presencia de Dios y comiences a querer romper en el área espiritual, ahí para alcanzar la misericordia, la bondad de Dios, tienes que autoexaminarte a ti mismo primero y decir cómo estoy delante de Dios. Si el Señor te revela que hay pecado en tu vida, al instante, entonces arrepiéntete y comienza ahora sí a venir delante de Dios arrepentido, humilde, y dile: Señor, aquí estoy, límpiame. Sinceramente, dice la palabra. No podemos venir delante de Dios con pecado y pensar que Dios es misericordioso y que Dios sabe cómo soy yo. Él me conoce que soy débil, Él sabe, hermano, hermana. Pero te digo, porque la palabra dice, arrepiéntete antes que vengas a penetrar a la presencia de Dios, porque de lo contrario vas a recibir corrección de parte de Dios, porque Él es santo, es la palabra. Comunicación sincera. Segunda cosa, apartar el tiempo para orar. Quiere decir que tenemos que nosotros tener un tiempo para comunicar con el Señor, hermano. Fariseo, publicano, ha pasado tiempo. Dice que venían al templo a orar. ¿Cuánto apartas el tiempo para el Señor y cuánto tiempo apartas para el Señor? Cuando vas a orar, hermano, hermana, cuando vamos a orar, tenemos que apartar el tiempo para Dios. Quiere decir, en la mañana si lo puedes, hazlo. En la noche si lo puedes, hazlo. A la hora que puedas hablar con Dios, aparta el tiempo. No entres a la oración apresuradamente. No entres a orar deprisa. No entres a orar para comunicar con Dios apresuradamente. Haz un tiempo para Dios. ¿Por qué, hermano? Oración de la mañana es buena. Padre, gracias porque me cuidas, gracias por todo, es buena. Oración por la comida es buena. Padre, los alimentos, gracias, Señor. Oración, hermano, continua es importante. O sea que el creyente debe de tener un tiempo de oración con el Señor en el diario vivir, mi hermano. No es cada semana, no es cada 3 días, no es cada mes. Es diariamente apartar un tiempo para el Señor. 5 minutos, gloria a Dios. 10 minutos, gloria a Dios. 20 minutos, gloria a Dios. Pero aparta el tiempo para comunicar con el Señor, hermano. Eso es importante. La tercera cosa, ¿cuál? Tenemos que dar nuestra atención toda al Señor. ¿Por qué? Porque la actitud es importante. Estamos orando. Oh, Señor, Señor, gracias, Señor. Suena el teléfono. Oh, Señor. De repente, la esposa, amor, ¿está la comida? Ok, gracias, Señor. Te vas a comer. Papi, ayúdame a hacer esto. Oh, Señor, papi. Ok, vamos. Tenemos que dar nuestra atención al Señor cuando estamos orando. O sea que arregla con tu esposa, arregla con tus hijos, arregla con tu trabajo, arregla contigo mismo y di: este tiempo es para el Señor y voy a orar y no quiero perturbación, porque voy a entrar a la presencia de Dios para clamar y decirle: Señor, aquí estoy, habla mi vida, Señor. ¿Escucha?
Padre, gracias por este día que me diste, Señor. Eso es las obras, hermano. No es lo que te sobró para el Señor durante el día. Es pura sobra. Hermano, qué triste que un creyente que mora Dios dentro de él haga esas cosas. Esa es la palabra. Actitud es importante, mis hermanos. No solamente eso. Comunicación sincera es importante. Pero también es humildad. Busquemos su voluntad y no la nuestra, reconociendo que Él es la autoridad máxima, hermanos. Oramos al Señor, ¿verdad que sí? Señor, gracias por lo maravilloso que eres. Nos examinamos primero. Padre, aquí estoy. Algo que mi vida no está de acuerdo contigo. Ayúdame, perdóname, Señor. Quiero entrar en una comunión contigo. Quiero entrar en tu presencia para comunicar contigo, Señor. Nos examinamos ya. Logramos entrar al reino espiritual donde está, hermano, la bendición de Dios. Y comenzamos a hablar con el Señor y comenzamos a decirle al Señor: Señor, mira, necesito esto, Señor. Tú tienes que darme eso, Señor. Señor, mira, quiero esto, Señor. No estamos para exigirle, mis hermanos. Estamos para buscar su voluntad, mi hermano. Voluntad. Pablo oraba al Señor, le decía: sáname. Sáname, Señor. Yo le digo: bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona, dice, en tu debilidad. Pablo tuvo una aguijón en la carne, mi hermano. Dios pudo haber sanado a él, pero le dijo: no, bástate en mi gracia. O sea que Pablo podía ser sano, pero Dios dijo: no, no es el tiempo para ti. Te quiero usar de esa manera. Entonces, cuando oramos, hermano, buscamos la voluntad de Dios en humildad. No le pasamos el brazo a Dios, ¿verdad que no? Señor, tu palabra dice: sana esto. Pero dice: provee lo necesario. Señor, necesito esto, necesito lo otro. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Eso es lo que quiero, Señor. Tu voluntad en mi vida, Señor. No como esos hombres, mis hermanos, que están en los púlpitos predicando y orando, según ellos ministrando, y sacan el billete y le dicen a la gente: saca el billete rápido de tu cosa. Y toda la gente: sí, vamos a pedir la bendición de Dios ahorita. Dile a tu billete: multiplícate, multiplícate, hazte más, Dios te va a bendecir. Proclámalo, hermano. No estamos para torcer el brazo a Dios, estamos para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Posiblemente Dios nos quiere bendecir, sí. Posiblemente Dios nos quiere dar, sí. Pero Él te lo va a dar en el tiempo indicado, porque Él nos conoce. No estamos buscando lo que nosotros queremos ver, hermano. Estamos buscando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de hablar con Él, porque Él es nuestro Padre, hermanos. Buscamos la voluntad de Dios, hermano. Otra cosa, esperando que Dios cumpla su propósito en nosotros. Es lo que dice la palabra. Que Dios cumpla su propósito en nosotros. Déjame decirte, hermano, antes que te levantes de la cama, Dios sabe que necesitas. Él sabe exactamente lo que va a hacer, exactamente lo que va a pasar contigo. Él te va a proveer de lo necesario. Él te va a hacer lo que necesitas hacer en tu vida, porque eres su hijo, su hija, mi hermano. Pero cuando te acercas, nos acercamos delante de Dios, irreverentemente, como fariseos, como esos hombres religiosos, para el Señor olemos mal. Dios no quiere eso. Dios quiere que la oración del creyente, hermano, llegue delante de Él como un incienso, perfume fresco delante de Él. Como cuando nuestros hijos vienen delante de nosotros. Viene Tana, imagino, con su hermano Chavarría. Papi, mami, ¿me das un taco de huevito? Claro que sí, hija. Roberto la abraza. Sí, hija, la levanta. Angélica le hace el taquito y se lo dan ahí con el amor, lo abraza. Toma, hija, para que tomas un taquito. Así es el Señor, mis hermanos. Venimos delante de Él y nos mira con la sonrisa. Venimos corriendo delante de Él para pedirle al Señor, para hablar con Él. Él nos mira cómo nos acercamos delante de Él. Él nos abraza, hermanos, y nos dice: claro que sí, hijo, mi hija, te amo, eres especial. Experimenta la presencia de que tú eres mi hijo, mi hija. Hermano, no vamos a decir a nuestros hijos: ya, para allá,
La palabra aquí en el capítulo 18 que leímos anteriormente, la conmigo. Capítulo 18 ahí de Lucas, verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué digo? Pronto les hará justicia. O sea, Dios atenderá a sus oraciones, mis hermanos. Pero a veces Dios dice, no es el tiempo, hijo, hija. Y nos damos berrinchudos. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Dios dice, no es el tiempo, pequeño, pequeña. Dice, Dios atiende nuestras oraciones. Él nos escucha al instante que oramos. Pero Él mira nuestra actitud, como nos presentamos. Muchas veces la actitud impide que la bendición venga, porque la actitud es incorrecta. Nos presentamos incorrectamente delante de Dios. Y aunque la oración, hermano, quiere alcanzar la misericordia de Dios, pero la actitud impide que venga y penetre en el reino espiritual, mis hermanos. ¿Sabes una cosa? Para terminar. El enemigo no quiere que nosotros, los hijos de Dios, sepamos cómo entrar al reino espiritual en oración. ¿Por qué? Porque si él logra impedir que Dios no entremos al reino de los cielos en oración, efectivamente, para él es victoria, hermano. Un fariseo más, un religioso más. El enemigo no quiere que Dios sepamos la bendición que hay en el penetrar al reino espiritual y en comunicar con el Padre y experimentar y navegar las cosas espirituales, hermano. Pero cuando tú navegas las cosas espirituales, vas a hacer que se manifieste en lo físico el poder de Dios y vas a comenzar a impulsar en la física la manifestación de los hijos de Dios con poder y autoridad. Y el diablo lo sabe. Por eso dice, no, quiere impedirlo, mis hermanos. Quiere impedirlo. Él sabe que cuando el creyente experimenta la presencia de Dios continua, se convierte en un guerrero de Dios y una mujer y un hombre que hacen una guerra espiritual en el área espiritual con las personas espirituales. ¡Qué glorioso es el Señor! Hermanos, la oración es importante, pero la actitud es la puerta, la entrada, mis hermanos. La actitud, Jesús dijo eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaron a los otros, dijo también esta parábola. ¿Por qué Jesús dijo la parábola? Porque Él conocía los corazones. Y dice, a aquellos que confiaban en sí mismos y entraban o quieren entrar a la presencia de Dios, quiero decirles, no hay manera, dijo Jesús. Al reino espiritual se entra espiritualmente, mis hermanos. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Padre,